Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 22 de marzo, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado en presentar bellas palabras de vida, basada en la Sagrada Escritura. Hermanos, amigos y público en general, hoy, como siempre, delante de nuestros ojos, como cada lunes, está la Sagrada Escritura para entregar estas bellas palabras de vida. Y hoy quiero invitarte para que tú me acompañes en la lectura bíblica que está en Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer del versículo 1 al 4 en esta oportunidad. Así que, preparado, aquellos que les gusta tomar apunte, papel y lápiz, y vamos a entrar a este gran momento donde abrimos la Sagrada Escritura y delante de nuestros ojos está la palabra de Dios. Ezequiel 37, versículo 1 en adelante. Mi Biblia Reina Valera tiene como subtítulo El Valle de los Huesos Secos. Y así hemos ocupado visión de los huesos secos. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ello por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto seco en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. Dejémoslo hasta el versículo 4 en esta oportunidad. Damos gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por darnos estas bellas palabras de vida para nuestro corazón. Altísimo Dios, te pido como siempre que de los altos venga esa sabiduría tuya para que pueda penetrar en cada uno de esos corazones de este día que están atentos a tu palabra. Te pido como siempre, a través de Cristo nuestro intercesor delante de ti y la guía de tu Santo Espíritu, que nos ayudes para poder llevar el mensaje tal como tú lo has puesto dentro de mi corazón. Señor, que tu palabra llegue al corazón de todos aquellos que hoy tanto lo necesitan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, este relato bíblico requiere de un examen más profundo, diría yo, para entrar en el contexto de esta palabra. El contexto es el exilio del pueblo de Israel. Para poder comprender mejor este precioso texto del libro de Ezequiel, conviene que situemos bien su contexto. ¿Para quién está hablando el profeta? Es la primera pregunta que nos hacemos. La segunda es: ¿qué acontecimiento sociopolítico
Esta es la base de lo que nos relata el libro. Primero debemos remontarnos al final del siglo VII a.C., al año 609. En ese año muere el rey Josías y con él termina el esplendor del reino de Judá. A partir de ese acontecimiento, el pueblo de Israel pierde la independencia plena y el país se ve abocado en un momento de crisis. Tanto Egipto como Babilonia imponen sus gravosos impuestos. Los dos grandes partidos muestran tensiones continuas y las injusticias se propagan fomentando por el gobierno del momento. Por desgracia, amados hermanos, una realidad que se ha repetido y multiplicado a lo largo de la historia y que no nos resulta tan desconocida. El rey Joaquín, que subió al trono ese mismo año, se sometió primero a Babilonia, pero luego dejó de pagar el tributo que le pedían, y eso provocó una, llamémoslo así, el primer asedio sobre Jerusalén. La deportación de los importantes grupos de judíos en ese año 597. Parece ser que entre ellos tuvo que marchar Ezequiel, siendo aún joven. Tras este hecho, y según fuera el deseo del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, los reyes son erigidos de puestos continuamente. No tienen mandato como rey, pero son puestos. Aconteció el conflicto entre gas político, asaltos, violencia. La situación religiosa es irregular. Y finalmente, en un nuevo asedio a Jerusalén, son incendiados el templo primeramente, el palacio real y las casas. Los babilonios saquean los tesoros, derriban las murallas y deportan un nuevo grupo de judíos. Las instituciones más significativas y que hasta ese momento habían sostenido al pueblo judío desaparecen bajo el poder opresor. Hoy podemos hacer esa pregunta que muchos hicieron: ¿y el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel lo ha perdido todo. La tierra prometida, la ciudad santa, el templo, la independencia. Ni siquiera le queda la esperanza del retorno o la seguridad de ser pueblo elegido y amado por Dios. En medio de esta realidad, amados hermanos, se alzaron voces como las de Ezequiel, que anunciaba la inminencia de la catástrofe, pero también la esperanza y la restauración. En estos días hablamos de la pandemia, pero también se alzan las voces de aquellos que tenemos fe y creemos, aquellos que tenemos esperanza, que hay una restauración, que hay una mano que nos protege, que hay un Dios justo y verdadero, pero
quiero dejar una pregunta, no en el aire, sino en tu corazón. ¿Quién quiera escucharle? ¿Quién quiera escucharlos? Que tenemos esperanza, que tenemos confianza, que estamos esperando una restauración, que todo vuelva a normal. El profeta Ezequiel, trovador de verdades, Ezequiel, por tanto, fue profeta del exilio del pueblo de Israel. Como fue deportado siendo aún pequeño, la vocación le fue dada ya en el exilio, es decir, mientras experimentaba en su propia carne las dificultades, el medio y las tentaciones de la desesperanza. Sí, amados hermanos, hoy puede haber mucha desesperanza dentro de toda la humanidad, pero sobresalió como un varón capaz de escuchar a Dios y de transmitir su palabra. Muchos acudían a él para escuchar cómo a un trovador de voz hermosa que sabe cantar. Capítulo 33, capítulo 32. Atendía a su voz a sus invitados a cambiar de vida y a renovar la fidelidad con Dios. Muy atento, a renovar la fidelidad con Dios. Pero luego no lo llevaban a la práctica. Capítulo 33 y 31 del libro de Ezequiel. Parece que fue hijo de sacerdote. Su nombre de su padre, Busí. Se piensa por el lenguaje que utiliza que quizás él mismo pudo serlo. Estuvo casado, sin hijos, y enviudó antes de la caída de Jerusalén. Ezequiel continuamente tiene visiones y realiza acciones simbólicas y mímicas. Es propenso al abatimiento, aunque el tiempo no deja de animarle a la esperanza y a la confianza. Por lo que podemos saber, amados hermanos, durante un periodo, este tremendo profeta, profeta de Dios, relativamente perdió el hablar por un periodo. Aquí me viene a mí lo que muchos a veces no creen. Y yo pienso muy particularmente, no es que Dios se haya callado, sino que Dios lo hizo callar. Porque era tanto lo que él insistía en la renovación de la fidelidad con Dios, que el pueblo no acataba. Hemos dicho anterior, luego no llevaban a la práctica. Como muchas veces he predicado y he dicho, muchos de los mandatarios de este siglo usan la palabra que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, pero en la práctica siguen haciendo las mismas cosas. Así que este profeta tuvo por un tiempo relativamente largo, perdió el hablar. Pero una vez recuperada, juntamente en el momento del gran asedio a Jerusalén, Ezequiel no tiene pelo en la lengua. Denuncia con claridad a los responsables de la catástrofe, príncipe, sacerdote, nobles, profeta, terrateniente, en el capítulo 22
versículo 23 al 31. Critica la corrupción, el mal uso que hace de su poder influyente. En el capítulo 34 del libro, responsabiliza de la injusticia reinante a los pastores y a los poderosos. Amados hermanos, muchos dicen que no debemos criticar. No toque al ungido de Jehová. Y usan aquel versículo para callarse, para no denunciar como lo denunció el profeta, lo que la responsabilidad primeramente de la injusticia reinante. Pero precisamente este capítulo nos abre el camino para una nueva visión. Después de acusar a los responsables, Dios anuncia a través de Ezequiel que Él mismo apacentará a sus ovejas. Capítulo 34, versículo 16. Y esto dará paso a un mundo nuevo, tanto en la naturaleza como en el ser humano. Su palabra dice: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Capítulo 36, versículos 25 y 28. La visión de los huesos secos. Este texto nace como una respuesta a una queja. Nuestros huesos están calcinados. Nuestra esperanza se han desvanecido. Capítulo 37, versículo 11. Leamos el 11 del capítulo 37. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestras esperanzas y somos del todo destruidos. Y está compuesto por dos partes. La visión, la parábola de 37, del capítulo 37 al 10, y la explicación que nos hace el libro de Ezequiel 37 del 11 al 14. Ezequiel en su visión nos está describiendo algo que sea ajeno a quien le escuchan. Un valle lleno de cadáveres en descomposición y de esqueletos humanos sin enterrar. No era, por desgracia, un paisaje lejano a lo que el pueblo en los asedios vivido había experimentado y comportado. La clave es que Ezequiel está relacionando esa visión conocida por ello con su propia vida. Los huesos secos no son los de los que murieron en la batalla, sino de los israelitas deportados, carentes de esperanza y de confianza, descarnados por la miseria y la humillación. ¿Podrán revivir esos huesos? Buena pregunta, dice el Señor. El profeta responde: Señor, tú lo sabes. Con esta afirmación, amados hermanos, se subraya que sobre esa imposibilidad, sobre la impotencia humana, sobre lo que
actúa el Señor, porque humanamente la repatriación es imposible. Si nos adentramos en el texto y los vamos reconstruyendo en nuestra imaginación, observamos la proyección ascendente. Primero se rehacen completamente los cuerpos, se unen los huesos en formar los nervios, se recuperan de carne y de piel. La unión entre Dios y su profeta está firme mostrada. Mientras Ezequiel habla, todo va sucediendo. Como dije, un verdadero profeta de Dios. Cuando un profeta de Dios habla, todas las cosas se van reconstruyendo en el tiempo de Dios, no en el tiempo del profeta. Es Dios quien lo anuncia por la boca de su profeta y Dios quien lo realiza. No se los debe olvidar nunca. Es Dios quien lo realiza. Cuando los cuerpos están reconstruidos, se infunde el Espíritu sobre ellos. El Espíritu llamado en hebreo la Ruach es el principio vital y es extendido como un soplo, como un aliento, como aquello que es capaz de hacer brotar la vida donde solo hay muerte y silencio. La explicación que el mismo libro nos da es inequivocada. Esos huesos son el pueblo de Israel, son el propio pueblo de Dios. Ha perdido toda su fuerza, su vigor, su esperanza, pero revivirán, no como individuos aislados, sino como pueblo, como nación. Esta parábola, amados hermanos, hace referencia a la liberación, a la vuelta a la patria, pero también sugiere una conexión con la resurrección de los muertos, ya que habían sido recogidos en el Apocalipsis de Isaías 26, 19 y Daniel capítulo 12, versículo 2, su segunda parte. La visión de una vuelta a la vida, gracias al elemento dinámico del viento del Espíritu, conecta con la ansia de la liberación de un pueblo humillado, pero conectado más allá con las ansias radicales o radiales del ser humano, la victoria de la vida sobre la muerte. Ezequiel hace referencia explícitas a las diferencias políticas. No volverán a ser dos naciones ni a desmembrar en dos monarquías. Versículo 15 y 24 del capítulo 37. Pero sobre todo subraya una certeza, una certeza experiencia. Dios establecerá entonces una nueva alianza y habitarán personalmente en medio de su pueblo. Versículo 26 y 27. Y nos viene una pregunta, ¿y hoy? Son muchas las razones que hoy podemos tener para el abatimiento. También nosotros podemos decir, nuestros huesos están calcinados. Sí, amados hermanos, nuestros huesos están calcinados. ¿Quién no vive en su propia carne las escuelas escuesas de las miles veces nombradas
crisis. Hoy vivimos un tiempo de crisis. Los gobiernos no quieren decretar un cierre total o una paralización total de las actividades del trabajo, porque la crisis será grande. La sufre en forma personal, querida, o la temen en un futuro no muy lejano. Aquellos que todavía han podido sobrevivir de esta crisis, también la temen en su futuro. También nuestras instituciones políticas y religiosas se tambalean. Otra pregunta para nosotros: ¿quién no puede ver entre los huesos secos los suyos propios? ¿Quién no podemos hacerlo, imaginarnos que serán nuestros huesos secos en aquel valle? Dios mismo, por la boca de Ezequiel, nos alienta y regala una palabra de esperanza. Confiemos, se llama la palabra. Confiemos. La clave no es que todo se vaya a resolver de un solo soplo. La clave es que el soplo del Espíritu, el aliento de Ruach, Espíritu de santidad, nos hace convertirnos, volvernos al Señor y escuchar su palabra. Amados hermanos, la clave de hoy es que podamos recibir ese espíritu de santidades, sí, amados hermanos, y debemos convertirnos y volvernos al Señor y a escuchar su palabra. Y así la escuchamos, oímos que nos invita a recuperar lo esencial, abrirnos a la relación, alimentar fraternidad, vivir justamente, compartir los bienes, disfrutar de lo pequeño y poner nuestra esperanza no en personas, no en gobierno, ni en bienes materiales, sino solamente en Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las cosas nos resultan mejor. Entonces nuestros huesos se unirán, se recubrirán de piel, se llenarán de vida. Nuestro cuerpo danzará al son del Espíritu, que nos infunde confianza, amados hermanos, público, amigo de este día. Nos infunden alegría, la que solo puede venir de parte de Dios. ¿Te atreves a escuchar al profeta? ¿Te atreves en este día a escuchar al profeta mayor que es la Sagrada Escritura? Está en tus manos. Es un deber tuyo. Es una responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos. Para concluir en este día, este hermoso relato bíblico, esta historia que la hemos tratado de llevarla con la máxima cordialidad para tus oídos, para tu recapacitación. Yo quiero dejarte una palabra antes del término, que está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, capítulo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, palabra de Dios. Es la clave de este día. Es la clave si tú te atreves a escuchar al profeta. No te lo olvides que el profeta mayor es la Sagrada Escritura. Ahí
el profeta habla a tiempo y fuera de tiempo, tanto para tu vida como para mi vida. Sí, amados hermanos, ten cuidado, que el tiempo es tan difícil que hoy, como dice su palabra, que se levantarán muchos en su nombre, pero serán falsos cristos. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Por eso tienes que darte tiempo para que tu fe siga creciendo en tu vida, para oír palabra de Dios. Gracias, Padre, porque en este día, como cada momento de nuestras vidas, en cada momento de las bellas palabras de vida, está la Sagrada Escritura delante nuestro. Y la ponemos y la exponemos al oído del corazón de todos aquellos que la necesitan. Es grande, como dijera, es largo el valle de los huesos secos. Podríamos tardarlo más de 3 horas. Quise resumirlo, pero basando siempre en tu palabra, basado siempre en lo que tú has puesto dentro de mi corazón. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, antes de retirarnos, quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 25, para vuestro programa Orando por el Prójimo. Hoy, como siempre, comenzaremos a las 20 horas de Suecia. Ante todo, tengo que disculparme porque todavía tengo problemas con el audio en mi computador, en mi ordenador, pero ya pronto se va a solucionar. Creo que esta semana ya mi hijo viene nuevamente y el técnico que tengo que me puede solucionar todos los problemas cuando tengo con pequeños problemas con el ordenador. En el nombre de Cristo nuestro Salvador, te envío las más ricas bendiciones y te recuerdo que si tienes alguna petición que podamos ayudarte en la oración, porque no te olvides que juntos oraremos por tu necesidad. No es que tú escribas y no vayas a orar por tu necesidad, no. Juntos oraremos por tu necesidad, así que me la puedes hacer llegar a través del Messenger en forma privada al Facebook de Marcos Marín. Ahí la recibo y guardo lo que siempre debo guardar. Si la haces privada, guardamos el secreto profesional que nos corresponde hacer y darla en forma privada, no dando a conocer tu nombre y lo que tú digas. Así que te espero este próximo jueves 25 de marzo. El lunes 29, mediante la ayuda del Señor, si Cristo no viene antes, estaremos con el mensaje, con las bellas palabras de vida. En el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador, te decimos amén y amén.